lo pienso y lo digo. Martín Urrizelki con nosotros. Pero qué lindo verlo de nuevo. ¿Cómo anda, Martín? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen viernes para todos. Buenos días. Igualmente, buen viernes. Sí, ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, por supuesto. Todo bien, aquí estamos. Bueno, nos alegramos. Bueno, vamos a hablar de ¿Qué anduvo pensando? Bueno, desde hace días estamos pensando la cuestión de los impuestos, los tributos, sí, todo lo que tiene que ver con la recaudación de los organismos del Estado. A propósito de lo que pasa con las retenciones, ya ustedes lo han comentado, pero hay un paro que va a comenzar el lunes y que va a nuclear a gran parte de los productores agropecuarios de la Argentina, por lo menos los nucleados dentro de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. Un paro por 4 días en desacuerdo por las retenciones móviles, que siempre se dice son un impuesto encubierto, es el más regresivo de todos los impuestos porque a todos los productores se les saca lo mismo, el esquema de compensación no termina de convencer. Pero seguimos hablando de los impuestos porque recordarán ustedes que hace algunos días les conté un caso que llegaba desde la provincia de Santa Cruz, concretamente desde Río Gallegos, donde el intendente local y con la aprobación del Consejo Deliberante había decidido cobrar una tasa para aquellos camiones que ingresaban a la ciudad de Río Gallegos o que circulaban. Mascotas, ¿te acordás que tenían polémico, que por cierto. Bueno, polémico, por cierto. Tanta polémica generó esto que el intendente Pablo Grasso, que es el intendente de la ciudad de Río Gallegos, terminó dando marcha atrás, porque no solo había generado controversia en su propia ciudad y en la provincia de Santa Cruz, sino además en Tierra del Fuego y en Chile, porque los camiones que pasaban por la ruta nacional número 3 iban a tener que pagar una tasa de entre 3.000 y 10.000 pesos y ya había amenazas de llevar este tema a la justicia a través de amparos judiciales. Bueno, lo cierto es que el intendente decidió dar marcha atrás o por lo menos dejar en suspenso el cobro de esta tasa, que era un peaje encubierto, algo que, repetimos, los municipios no tienen potestad de hacer. Cobrar un impuesto sobre una ruta nacional no lo puede hacer un municipio, tiene que haber una aprobación por parte del Estado nacional para poder hacerlo y por supuesto ese dinero no corresponde a los municipios sino al Estado nacional, porque es una ruta nacional y es el Estado el que ha invertido para construir una ruta, por eso el municipio no puede cobrar un peaje de ese tipo. Pero ¿por qué estamos viendo imágenes de una terminal de colectivos? Eso, contanos más. ¿Y por qué Capital Nacional del Impuesto? Bueno, lo ponemos entre signos de pregunta, pero bueno, ya podrían tomarlo como un proyecto para presentar en el Congreso, porque Río Gallegos después de este proyecto para cobrarles este peaje a los camiones, impulsó ahora una tasa para los pasajeros de colectivos. Toda persona que toma un colectivo desde la terminal de Río Gallegos tiene que pagar una tasa de 40 pesos, una especie de peaje para los pasajeros. Dicen que en realidad esto había sido algo que ya había estado en algún tiempo implementado en Río Gallegos, pero que no se había terminado de cobrar o no se había llegado a cobrar. Pero el intendente, que es un intendente kirchnerista, muy cercano a Máximo Kirchner, decidió ahora reimplementarlo tras su asunción en diciembre y a partir del 1 de marzo ha comenzado a cobrarse esta tasa de 40 pesos. ¿Cómo es la modalidad? El pasaje, claro, vos vas a la ventanilla, sacás un pasaje para viajar, o sea, con todo colectivo que tenga salidas de Río Gallegos, sacás un pasaje y te cobran 40 pesos extras. Para cualquier destino que tengas. Que es dinero que va al municipio y el municipio dice que va a ser utilizado para arreglar o realizar obras en la terminal de colectivos de Río Gallegos. Son 40 pesos. Aquellas personas que compran los pasajes por internet, por ejemplo, que hoy la mayoría termina comprando por internet, también tiene que pagar la tasa en el momento en el que llega a tomar el colectivo. Tiene que tener el ticket. Así que necesariamente tiene que pasar por una ventanilla y pagar la tasa de los 40 pesos por pasajero. Es un canon por uso de la terminal de colectivos. Miren, este es concretamente el talón que hay que pagar. Derecho de uso de la terminal tiene 40 pesos, se ha comenzado a cobrar desde el 1 de marzo y ha generado una controversia importante. Pero esto hay que entenderlo en el marco de lo que ha pasado desde el 10 de diciembre hasta ahora, en donde el intendente Pablo Grasso, que asumió recientemente, ha dicho que la municipalidad estaba quebrada y por eso ha decidido implementar una serie de tributos con mucha controversia en la ciudad de Río Gallegos. Vamos a repasar los impuestos fallidos porque la mayoría de ellos han terminado fracasando o han tenido que dar marcha atrás. El primero que apareció fue en enero de 2020. La implementación de una tasa vial del 2% por litro de combustible. Es decir, aprobaron allí una ordenanza donde se establecía que
cada vez que cargabas combustible te cobraban un 2% adicional para las arcas del Estado. Según el intendente, esto iba a ser absorbido por las estaciones de servicio, o sea, era como un impuesto a las estaciones de servicio, pero las estaciones de servicio dijeron, nosotros lo vamos a trasladar a los precios para que lo paguen los propios automovilistas. Bueno, tanta controversia se generó que hasta el propio Máximo Kirchner aparentemente tuvo que intervenir, se reunió con el intendente y después de eso el intendente terminó dando marcha atrás a esa medida. En febrero del 2020 apareció el famoso canon a los transportistas, a los camioneros que transitan por el puesto de Huer-Aique en la Ruta Nacional número 3. Lo decíamos recién, hubo planteos interprovinciales con Tierra del Fuego e incluso con transportistas chilenos que hicieron que el intendente por ahora dejara suspendido el cobro. Esta era una tasa de entre 3.000 y 10.000 pesos que se iba a cobrar a los camiones que transitaran por Río Gallegos y que no tuvieran como destino esa ciudad. Es decir, los camiones que llegaban con mercadería a su ciudad y tenían una guía que decía destino final Río Gallegos no se les cobraban, pero el resto de los camiones que circulaban por la Ruta Nacional número 3 y pasaran por Río Gallegos iban a tener que pagar esa tasa de entre 3.000 y 10.000 pesos dependiendo de la cantidad de toneladas que estuviesen transportando. Suspendido ese impuesto también. Y hubo otro que fue, bueno, que nunca terminamos de saber bien qué era. ¿Cómo era? Sí. Pero una tasa municipal también que establecía el control y cobro sobre el ingreso de mascotas no domiciliadas en Río Gallegos. Esto también se iba a cobrar en el mismo puesto de la Ruta Nacional número 3. Aún no quedó claro el monto y la forma en que se va a aplicar esta tasa, pero bueno, demasiado curioso. Si vos viajas con un perro o un gato y no está dentro del registro municipal, tenés que pagar también una tasa. Por ahora no se ha empezado a cobrar, pero aparentemente está en los planes del intendente Paulo Grasso. Lo que sí tiene una necesidad de recaudación importante. Bueno, evidentemente la ciudad de Río Gallegos está muy complicada, las arcas del Estado están vaciadas y necesitan hacerse de dinero. Pero bueno, crear impuestos, al menos en este sentido, lo único que hacen es despertar muchísima polémica y hasta risa, ¿no? Por los motivos que llevan a crear impuestos, ¿no? Pero y después encima que ni se aplican, ¿no? Porque tienen que dar marcha atrás, porque algunos de ellos son hasta ridículos. Sí, mientras tanto, vos fíjate que en aquellos impuestos donde había poderes concentrados de la ciudad, cuando se decidió avanzar contra las petroleras y las estaciones de servicio, tuvieron que dar marcha atrás, porque tuvieron presiones desde el propio sector económico y dijeron no lo vamos a cobrar. Cuando se avanzó contra los transportistas, las cámaras de transporte, otras provincias e incluso el vecino país de Chile también salieron a reclamar. Hicieron presión, tuvo que dar marcha atrás. Claro. Pero cuando se avanza sobre los propios pasajeros, la gente común... Por ahora, el único impuesto que se está impuesto, entre comillas, son tasas municipales. El único impuesto que se está cobrando es a los pasajeros, a la gente común, que tiene que viajar, que con mucho esfuerzo paga un boleto de colectivo, tiene que pagar una adicional de 40 pesos. Y que no son baratos. Por ahora, hoy por hoy el transporte los que menos tienen, podríamos decir, o los que están en una situación menos acomodada y más perjudicial en el marco de una crisis económica, son los que están pagando los impuestos que se han decidido crear allí en Río Gallegos. Esto se enmarca dentro de algo que los argentinos conocemos bien, ya lo dijimos hace días pasados, es esta especie de deporte que tenemos por crear los impuestos. Es un deporte nacional y como la historia argentina siempre es cíclica, a mí me pareció atinado rescatar un monólogo del gran Tato Bores, que allá lejos y hace tiempo hablaba de esto, ¿no? Dijo, tengan cuidado porque en algún momento van a terminar creando el impuesto del impuesto. Y ahí, ¿quién lo paga? Así lo decía Tato Bores, miren. Saldrá un rey, saldrá un as, saldrá un 4 y con los diarios pasa exactamente lo mismo. A medida que uno va dando vuelta a la página piensa con qué noticia me voy a encontrar ahora, con un golpe, con un aumento, con un paro. El otro día estaba en la cama leyendo y a medida que iba dando vuelta a la página el corazón se me subía a la garganta hasta que de pronto saltó la banca. Me encontré con un titular de letras gordas y negras que decía fueron aprobados 3 nuevos impuestos por el Poder Ejecutivo. Vea, se me congeló hasta el pijama. 2 horas después, ya más tranquilo y sin lágrimas en los ojos, empecé a leer y me di cuenta que en realidad
había un solo impuesto nuevo que era el impuesto de emergencia. Los otros dos eran renovaciones. Uno era el impuesto a los depósitos a plazo fijo y el otro era el impuesto a los juegos de azar. Entonces me fui de cabeza a ver un experto. Lo fui a ver al ex director de la DGI, mi gran amigo Leonel Mazatato. Estoy afligido por todo esto. Le digo, claro, está afligido por el abuso de estos impuestos. Dice, no, estoy afligido por no haberlo sancionado yo. Porque a nosotros nos gusta mucho poner impuestos. Es como un deporte, es como un hobby, ¿sabe? Digo, explíqueme lo que no entiendo por qué aplicaron este impuesto de emergencia ahora. ¿Por qué tenían que ponerlo ahora? Si hace rato que estamos en emergencia. Lo que pasa, Tato me dijo, que ese impuesto se le cobra a los que pagan impuestos. Paga el impuesto a la ganancia y después paga un 20% más sobre lo que les correspondía pagar. O sea que es un impuesto al impuesto. Exacto. Entonces vendría a ser como al tipo que lo meten preso por robar y después cuando sale lo vuelven a meter preso por haber estado preso. Es como el cuento de la buena pipa. Tiene razón, Tato. Además, estar estudiando la posibilidad de aplicar un impuesto de emergencia a los que no pagan impuestos. Pero escúcheme, los que no pagan impuestos es porque no ganan ni medio. Y bueno, allá piensan que es una forma de terminar con la pobreza. Pero, escúcheme, los van a refundir. Y bueno, Tato, muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, muerto el pobre, se acabó la pobreza. El impuesto es sano. La gente, el pueblo paga el impuesto, pero después ese dinero vuelve al pueblo. Sí, digo, vuelve al pueblo. Pero debe estar atrasado porque ya lleva como 50 años sin... Ay, fenomenal, Bueno, fenomenal. sí, Qué todos vigencia. nos reímos, pero Genio, ¿no? te da una tristeza y una Ay, angustia sí. escuchar esto, porque Sí. fíjate en los términos que utiliza Tato Bores, cuánto de los debates actuales, ¿no? Actuales. Impuesto a la ganancia. Aumentar impuestos o crear nuevos impuestos en acabar la situación de pobreza. emergencia Sí. para acabar la pobreza. Igual, claro. Tal Es la cual lo que misma está historia, la pasando. historia cíclica de la Claro. Argentina, las viejas recetas que siempre se venden como nuevas recetas y que terminan dando resultados que no son los que se esperan, ¿no? Sí, y sumarle el retraso de hace 50 años que no vuelve al pueblo, todo lo que tiene ese video. Sí. Es decir, ya llevamos como 75, 80 años de que los impuestos es muy difícil verlos nuevamente de regreso. Sí, por supuesto, esto no es de ninguna manera un llamado a la rebelión fiscal, que es un delito, que la gente deje de pagar impuestos. En realidad, lo que queremos es un Estado más eficiente. O sea, todos los ciudadanos Más pagamos muchos impuestos en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, en los ámbitos municipales, y queremos que las prestaciones por esos impuestos se vean y que sea de calidad. Si se cobran impuestos altos, que tengamos las prestaciones que nos tiene que dar el Estado y que sean acordes a las necesidades que tenemos. Y que no nos sigan vendiendo el buzón de que están atendiendo a los sectores más desprotegidos, porque está a la vista que por lo menos en 90 años tendrá... Sí. 80 años, entre los 50 que decía Tato y los que han pasado desde ese video, seguimos con el mismo debate, ¿no? Bueno, hablaste de rebelión fiscal, ¿no? Hay algunos indicios de que las entidades agropecuarias o algún lugar también estaban alentando a una rebelión fiscal para los próximos meses. Sí, lo cual sería muy difícil, porque ya al campo le están sacando sin que pueda hacer nada, le están sacando el 33% en algunos casos, en otros será el 30%, se lo están sacando sin que pueda ni siquiera pensar en hacer una rebelión fiscal o en rebelarse contra el Estado y no pagar los impuestos. Las retenciones son compulsivas, por eso es un impuesto encubierto y de los peores impuestos que hay, ¿no? Porque no dan posibilidad de nada. Y el esquema de compensación que se está proponiendo es lo que más duda genera, porque en la historia reciente y no tan reciente, los productores se han quedado sin nada con las famosas compensaciones o devoluciones. Por ejemplo, hoy en día las devoluciones de IVA que deberían recibir no las están recibiendo. Claro. Entonces estamos ahí en una situación. ¿Cómo creer en un gobierno que te promete un esquema así si en otro tipo de cuestiones no se está cumpliendo, ¿no? Martín, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Que tengan un buen viernes.